Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. Una vez que nace la relación obligatoria, el deudor tiene dos opciones: cumplir o incumplir su obligación. Si el deudor cumple, por ejemplo, paga, se extingue la obligación, pero también puede suceder que no cumpla con su obligación, es decir, que no pague o ejecute la prestación debida. El tema de hoy es precisamente abordar lo que sucede en estos casos de incumplimiento de las obligaciones y los supuestos que pueden acontecer, analizando, por un lado, si el incumplimiento es imputable al deudor, diferenciando si se ha producido por dolo o culpa, o si no le es imputable por haberse producido por caso fortuito o fuerza mayor. También hablaremos de las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento y los remedios que el ordenamiento jurídico pone a disposición del acreedor. Como siempre, empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. En anteriores podcasts vimos que el cumplimiento de la obligación consiste en la satisfacción del interés del acreedor mediante la realización por el deudor de la prestación pactada en las condiciones previstas en el contrato y sujetas a las reglas de temporalidad, identidad, integridad e indivisibilidad. Por contra, el incumplimiento es la falta de realización de la prestación o su deficiente e incompleta ejecución, atendiendo a dichos requisitos y no produciéndose, por lo tanto, la satisfacción del interés del acreedor. Este incumplimiento de la obligación puede ser de dos clases: el incumplimiento total o propio, que es el incumplimiento propiamente dicho, en el que el deudor no realiza la prestación o la realiza de forma absolutamente inadecuada o inútil, y por otro lado, el incumplimiento parcial o impropio, también denominado cumplimiento defectuoso, en el que el deudor realiza la prestación pero no lo hace íntegramente o no la ejecuta exactamente como estaba determinada en la obligación. Por ejemplo, constituye un cumplimiento defectuoso de la obligación el que el deudor pague pero sin ajustarse a los requisitos del pago de la prestación que vimos en su momento. El incumplimiento imputable al deudor no extingue la obligación, sino que el acreedor puede reclamar el cumplimiento debido, así como los daños y perjuicios derivados del mismo. Se pretende que el patrimonio del acreedor quede como si hubiera habido un cumplimiento exacto. Ahora bien, si se trata de una obligación bilateral o sinalagmática, el acreedor puede rehusar el cumplimiento de esa obligación recíproca, resolviendo el contrato y solicitando daños y perjuicios. Esas consecuencias del incumplimiento son motivo de la llamada responsabilidad contractual, ya que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. Para determinar los derechos correspondientes al acreedor, vamos a analizar si el incumplimiento resulta o no imputable al deudor. Bien, el incumplimiento imputable al deudor puede ser debido por dolo o por culpa, o tratarse de mora,
que es un tipo de incumplimiento parcial culposo que será analizado posteriormente en otro podcast. Ahora vamos a centrarnos en el artículo 1101 del Código Civil, que dispone que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieron en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieran el tenor de aquellas. Bien, de este modo vamos a ver a continuación cuándo nos encontramos ante un incumplimiento imputable al deudor por dolo y cuándo nos encontramos ante un incumplimiento por culpa, y veremos cuáles son además sus consecuencias. En primer lugar, por lo tanto, vamos a hablar del dolo. El dolo es la acción u omisión con conciencia y voluntad de impedir el cumplimiento normal de una obligación. Es una expresión de la mala fe del deudor porque exige una intención o voluntad de dañar. Nuestro Código Civil no ofrece la noción de dolo como causa de incumplimiento de la obligación, sino que se limita a distinguir sus efectos de los del incumplimiento de la obligación por un deudor de buena fe. Si observamos el artículo 1107, podemos afirmar que el dolo constituye un criterio agravante de la responsabilidad del deudor respecto a los daños y perjuicios, porque, tal y como establece este precepto, en caso de dolo, responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, se incluirán todos aquellos daños y perjuicios que el acreedor pueda demostrar que derivan del incumplimiento, hubieran sido o no previstos en el momento de constituirse la obligación. La actuación dolosa del deudor en el momento del cumplimiento de las obligaciones es considerada por el ordenamiento jurídico de mayor gravedad que la culposa. Por eso el Código Civil prohíbe que los tribunales puedan moderar o mitigar la responsabilidad derivada del dolo, mientras que sí lo permite esta moderación en caso de que la conducta sea meramente culposa. Además, se prohíbe que el acreedor renuncie anticipadamente a exigir la responsabilidad derivada de este dolo. En este sentido, según el Código Civil, la responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones y sería nula la renuncia de la acción para hacerla efectiva. Obviamente se refiere a la renuncia anterior a que se cometa el dolo, porque la indemnización del dolo que ya ha sido causado, no hay duda de que sí puede ser objeto de renuncia. Veamos a continuación qué ocurre en el caso del incumplimiento de la obligación por culpa. La culpa contractual consiste en una omisión de la diligencia exigible que impide el cumplimiento normal de una obligación. Existiría, por lo tanto, culpa por falta de diligencia. El artículo 1104 define la culpa o negligencia como la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y que responda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. El grado de diligencia exigible estará en función de las relaciones obligatorias y de la naturaleza o el contenido de la prestación. Por eso este artículo establece una diligencia de tipo medio en el cumplimiento de las obligaciones cuando no se encuentra determinada. Y en este sentido, este precepto recoge que cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondiera a un buen padre de familia. Respecto a las cláusulas contractuales que se puedan establecer respecto a la limitación de la responsabilidad por culpa,
son posibles siempre que no se traten de cláusulas de limitación excesiva o de exoneración de la responsabilidad, ya que debemos recordar que estas cláusulas se encuentran limitadas por las leyes, la moral y el orden público. De esta manera, existirían diferentes cláusulas contractuales que pueden pactarse en este caso. Primero, de agravación de la responsabilidad, aumentando la cuantía de la indemnización, la responsabilidad del deudor, por ejemplo, por caso fortuito, o exigiendo una diligencia superior en el cumplimiento de la obligación. También podrían pactarse con reservas cláusulas de limitación o exoneración de la responsabilidad. Se tratarían de pactos de atenuación o de exoneración de la misma por culpa y, como digo, estas cláusulas deben admitirse con cautela, ya que pueden considerarse abusivas, como sucede a veces en contratos de adhesión que suscribimos con grandes compañías. Ahora bien, recordamos de nuevo que, sin embargo, en ningún caso sería válida la exoneración de responsabilidad en el caso visto anteriormente de dolo. Respecto a la imputación de la responsabilidad al deudor por el incumplimiento, al ser la actuación evidentemente humana, siempre voluntaria, se interpreta que si el deudor no cumple es porque no quiere, lo que acarrea su responsabilidad. Desde esta premisa, la jurisprudencia considera que al acreedor le basta demostrar la existencia de la obligación y el incumplimiento, presumiéndose la culpa del deudor. Por lo tanto, el deudor, para exonerarse de responsabilidad, tiene que demostrar la ausencia de culpa en el incumplimiento de la obligación. Vamos a ver a continuación el incumplimiento no imputable al deudor por caso fortuito o fuerza mayor, produciéndose en estos casos la extinción de la obligación sin que recaiga responsabilidad en el deudor. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede en estos supuestos, repito, de caso fortuito o fuerza mayor. El Código Civil, en el artículo 1105, señala: fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Por lo tanto, no se responde del incumplimiento de una obligación cuando se deba a sucesos, como hemos dicho, inevitables. Ahora bien, vamos a analizar cuándo nos encontramos ante fuerza mayor y ante caso fortuito. La fuerza mayor sería un acontecimiento externo, imprevisible o inevitable. Y el caso fortuito sería un acontecimiento no imputable al deudor, es decir, imposible de prever o que previsto sea inevitable, realizado sin culpa alguna de la gente que impida su exacto incumplimiento de la obligación, existiendo además un vínculo de causalidad entre este y la imposibilidad de cumplimiento de la obligación. Por ello, en el vínculo de causalidad entre el acontecimiento y el daño, no debe intervenir una actividad dolosa o culposa del deudor. En esta distinción, o nos podríamos preguntarnos cuál sería la distinción del caso fortuito y la fuerza mayor, se suele atender a esa procedencia interna en el caso del caso fortuito o externa en el supuesto de fuerza mayor, del obstáculo que impide el cumplimiento de la obligación. Pero la distinción no está recogida en el Código Civil, aunque en el caso de las obligaciones contractuales con carácter general carece de relevancia, ya que ambos fenómenos producen la liberación del deudor. Sí que tendrá relevancia, como veremos en su momento, en la responsabilidad extracontractual, donde los efectos son distintos para la exoneración de responsabilidad en uno y en otro supuesto, dependiendo del tipo de responsabilidad extracontractual en el que nos encontremos. La prueba de este caso fortuito y de la fuerza mayor corresponde al deudor, pues al alegarse la extinción de la obligación, quien la invoca tiene que probarla
Y esta carga incluye la prueba de la ocurrencia del hecho que provoca precisamente esa imposibilidad de la prestación y esa inimputabilidad del deudor. El principal efecto que ocasiona la presencia de un caso fortuito de fuerza mayor es que liberan al deudor del cumplimiento de la obligación y de la responsabilidad por los daños y perjuicios que sufra el acreedor. Ahora bien, resulta intrascendente para las obligaciones genéricas, ya que en este caso el deudor no queda exonerado. Por otro lado, como excepción, es posible que el deudor responda del caso fortuito cuando la ley lo establezca así o cuando lo han pactado los interesados. De esta manera, por ejemplo, la ley establece que el deudor responderá por caso fortuito cuando destina la cosa a un uso distinto de aquel para el que se le prestó o la conserva en su poder por más tiempo del convenido. Y por último, también hay que indicar que si como consecuencia de ese caso fortuito la imposibilidad, sea esta total o parcial, no es definitiva, sino solamente temporal, el deudor no responde de la mora mientras actúe dicho caso fortuito. Bueno, pues espero que estas indicaciones generales os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje del incumplimiento de las obligaciones. Muchas gracias por vuestra atención y motivación en este análisis que hemos visto sobre el incumplimiento y nos vemos en el siguiente podcast.